Bien. ¿Ah? Vamos a hablar de un tema muy interesante, muy importante, que bueno, ustedes ven que la población va creciendo, va aumentando, y las viviendas no. Entonces, se está produciendo una escasez de viviendas, y ese es un problema social, ¿no? Social, político, económico. Entonces, vamos a ver también que en América Latina hay escasez de viviendas. O sea, América Latina abarca todos los países de América, ¿no? Del sur, de Centroamérica, en las cuales todavía hay déficit de viviendas. Muchas veces en las familias viven demasiadas personas, ¿no? Hoy día las viviendas son muy pequeñas, de 80 metros cuadrados generalmente, y a veces ahí está la mamá con sus 2 hijos o 3 hijos, viene la pareja de cada uno de los hijos, ya son 3 más, y bueno, tienen sus hijos, ya son 9 personas que están ahí, o sea, 6 más. Entonces, imagínense, el espacio vital está siendo cada día más escaso, ¿no? Hay más escasez, hay déficit. Entonces, se vive en hacinamiento, lo cual trae mucho problema en las familias. ¿Por qué? Porque el hacinamiento, imagínense en una casa de 80 metros cuadrados, donde hay un solo servicio de baño, imagínense, ¿ya? Entonces, no es un ambiente apto para que viva tantísima gente, ¿no? Y eso es lo que se está viendo hoy en día. Veamos el tema, escuchémoslo, analicémoslo, porque esto es muy interesante que ustedes lo sepan como futuros educadores de la salud y vean la importancia de este problema que se está presentando y de la forma como ustedes como educadores pueden guiar a estas familias al menos a vivir dentro de sus posibilidades de la forma más digna. Eduquemos para que esto suceda. Y no solamente eso, también guiarlos en el aspecto de que cuando ellos quieran adquirir un domicilio, un terreno para construir una casa, etcétera, lo hagan de la forma legal, con todos los servicios, de tal manera que tú puedes, dentro de tu vivienda, tú vivas tranquilo, cómodo, y en fin, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Que tú tengas tu casa donde tú puedas desarrollarte, crecer con tu familia, y bueno, con todo lo que tú puedas dentro de tus posibilidades. Bien, empezamos. Aquí vamos a ver viviendas saludables, todos los ítems que debemos tener presente para contar con una vivienda saludable, ¿no? Pero para ello también tenemos que hablar de las pobrezas, todo lo que se presenta en nuestras comunidades, en nuestra sociedad hoy en día, ¿no? También vamos a hablar de, bueno, recalcando de que es uno de los problemas socioeconómicos en las comunidades de hoy día, ¿no? Ya. Bien, hablando a nivel de Perú y América Latina en general, ¿no? Y bueno, la pobreza que implica una situación de carencia parcial o total de servicios básicos. Y ustedes saben que los servicios básicos vienen a ser estos servicios a la que todas las personas debemos tener, ¿no? O sea, por ejemplo, que tengamos el servicio de agua, que es muy indispensable para la vida, el servicio de desagüe, que es muy importante por la higiene que representa ello, porque cuando hay esos servicios básicos de agua, desagüe, se asegura la higiene y por consiguiente, por ende, la salud de la familia que vive ahí. Bien, ya los servicios de luz o lo que más sigue, bueno, ya eso ya depende de cada uno, ¿no? Pero básicos, agua, desagüe, que es muy importante. Hoy en día, en Perú, vemos muchas comunidades todavía que carecen de estos servicios.
tanto de agua como de los servicios de desagüe. Pero en las comunidades se han organizado de tal manera que los centros de salud con estas comunidades, con los líderes de la comunidad, trabajan en conjunto para que las familias les ayudan a fabricar, a hacer los servicios de los pozos sépticos, ¿no? Cuando no se cuenta con un servicio normal de desagüe. Y su manutención, los cuidados, para que no hayan roedores o insectos, ¿no? Entonces, hay formas de que estas familias cuenten con ese servicio de eliminación de excretas, pero con las condiciones óptimas para que poco a poco, bueno, ya la comunidad se va organizando y luego van a ir adquiriendo los servicios de desagüe, que son muy costosos. En un inicio definitivamente es así, ¿no? Es uno de los servicios más costosos que hay. Bien, entonces vamos a hablar de todos estos puntos que son muy importantes. En realidad nos interesa mucho porque en sí el hecho de que no cuenten con agua definitivamente no va a haber una buena higiene, ¿verdad? Ahora, pobreza no quiere decir tampoco de que nosotros dejemos de ser gente limpia. Entonces, si yo no tengo agua corriente en la casa, pues yo puedo tenerla en bidones o en reservor, ¿cómo se llama? En depósitos, pero que yo puedo irla utilizando de tal manera que me puedo asear, puedo lavar mis manos, cepillarme mis dientes, pero o sea, no estar sucio, ¿se dan cuenta? Lavar mi ropita, pero es decir, que el hecho de que no cuente con el agua potable dentro de casa no quiere decir que tú vas a dejar de hacer esas actividades en casa, porque dentro de tus posibilidades nosotros sabemos que debemos mantener la higiene de nuestro hogar y la higiene de nuestro cuerpo. Por favor, ese micrófono. Junior, ese micrófono. Profesora, el mío ya está apagado. Buenas tardes, por cierto. Ya, apágalo, apágalo. Ya. Bien, vamos a ver primeramente la precariedad de la vivienda en América Latina, chicos, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que las condiciones de la vivienda han sido reconocidas desde hace mucho tiempo. O sea, esto ya se viene de hace años, siempre ha habido este problemita, ¿no? Como una de las principales determinantes sociales de la salud, ¿verdad? Entonces, las causas determinantes de las condiciones precarias de la vivienda de interés social en los países, por ejemplo, escuchen, el gobierno peruano en los últimos más o menos 15 años, de 15 a 20 años más o menos, ¿sí? Se ha preocupado en brindar, ¿no?, facilidades a la población de los ciudadanos para que puedan adquirir una casa de bienestar social. Se llaman así aquellas casas que el gobierno peruano construye con facilidades, brindando ciertos bonos económicos para la construcción de la misma. Entonces te presentan un módulo básico, te dan facilidades de pago para que tú puedas adquirirlas. Entonces, esto significa que las personas que adquieren este tipo de viviendas, ¿no?, de bienestar social se llama, tengan la capacidad de poder cumplir con esos pagos. Entonces, porque en realidad todo tiene un costo, pero en sí son costos que a la larga, bueno, vienen a ser económicos porque en realidad obtener una casa normalmente es muy, muy costoso, ¿no? Pero el gobierno te da un bono en el cual tú cumples los requisitos que ellos piden y tú puedes entrar en ese grupo, ¿no? Para obtener ese bono y poder adquirir una vivienda de interés social, así se llama, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los intereses bancarios, estos son algo económico que permiten que las personas podamos adquirir un domicilio, una casa que todos soñamos. Bien, vamos a ver también que las tendencias de precariedad de las viviendas en las áreas urbanas de la región son preocupantes. Nosotros vemos que hay muchos pueblos jóvenes, se llaman así pueblos jóvenes, a los grupos sociales de
de comunidades que están empezando, ¿no? En un inicio, en Perú, estaban con esto de la situación de invasiones de terrenos, después los adquirían, o sea, de tal manera que decían, esto es mío, plantaban ahí unos palos y decían, esto es mío, y después COFOPRI, algo así, que son entidades del Estado, los inscribían, en fin. Entonces, al final la persona obtenía ese terreno y después ya construía su casa, ¿no? Entonces, hay muchas cosas. Aquí vemos, por ejemplo, que en Haití, Nicaragua, que son países centroamericanos, Perú, que estamos aquí en América del Sur, Belice, Guatemala y Bolivia, por ejemplo, hay una gran disparidad entre los países de esta región, ¿no? Como Chile, Uruguay, Granada, Antigua, Barbuda, San Vicente, Gran Granadina, bueno, Antillas, Puerto Rico, Cuba, Bahamas, Bermuda y Barbados, que son zonas del Caribe, ¿ya? En las zonas de Haití y Perú hay más del 50% de estas tendencias de precariedad, y en estos países de Chile, Uruguay, que están viendo en la parte inferior aquí, van a ver que es menos del 10% la precariedad, ¿ya? En la zona de América del Sur, más o menos más del 50% de la población vive en asentamientos precarios, así se inicia, ¿no? Precarios, pero que después poco a poco van urbanizándolos, organizándose, de tal manera que van naciendo nuevas poblaciones, nuevos asentamientos poblacionales, ¿ya? Pero vamos a hablar de un tema muy bonito que es la vivienda saludable, ¿no? Esta viene a ser una vivienda que va a propiciar, ¿no? Por sus condiciones de la que está hecha y cómo la has distribuido, condiciones satisfactorias para una mejor salud tuya y de todos los moradores de la casa, o sea, tuya y de tu familia, ¿verdad? Y por ende de la comunidad, porque cada ciudadano que tiene su domicilio, su casita, forman una comunidad, y lógicamente es por mejorar su salud, mejorar su vida. Entonces, las condiciones de las viviendas tienen que ser una de las principales determinantes sociales de la salud humana, definitivamente. A ver, por ejemplo, todavía en Perú, en las zonas rurales, todavía hay personas que viven en situaciones precarias, ¿no? Chocitas, digamos así, que cocinan con fogones, con leña, y entonces ellos están respirando esos humos. Y ustedes saben que la presencia de humo hace mucho daño y es propicia para enfermedades respiratorias. Entonces, no cuentan con las condiciones, por ejemplo, de una cocinita, ¿no? Que nos permita cocinar, por ejemplo, con el gas, ¿no? Es un combustible muy limpio que no contamina. Entonces, todavía hay hogares que se usa la leña y propicia muchas veces, incluso tienen el fogón dentro de la casa, de tal manera que eso propicia problemas respiratorios, cuando los fogones se deben poner en la parte de afuera de la casa o en el patiecito, digamos así, para que no esté toda la familia respirando el humo. ¿Se dan cuenta? Porque a la larga esos humos van a producir enfermedades respiratorias, ¿ya? Entonces, estas condiciones de la vivienda, miren, por ejemplo, aquí están viendo un barrio de Nalbán Beri en Calcuta, este es en India, ¿ya? Miren cómo se ven las condiciones tan terribles en cómo viven, ¿no? Es bien feo. Bueno, por ejemplo, el concepto de vivienda saludable se introduce desde el acto de su diseño, ¿me entiendes? De su diseño. Todos deseamos, anhelamos, luchamos, trabajamos por tener una vivienda segura. Perú es un país donde por su geografía estamos en una zona sísmica, y por lógica los ciudadanos deseamos, construimos y trabajamos duro para tener una vivienda segura. Y bueno, todo eso tiene un costo definitivamente. Entonces vas a ver que el concepto de tu vivienda saludable se introduce desde el acto de su diseño, o sea, cómo la vas a diseñar. Vas a tener una salita, tu comedorcito, mínimo 2 bañitos, o un baño entero y un medio baño, ¿no? Tus habitaciones,
Lo ideal es que cada uno tenga una habitación para descansar. Pero bueno, cuando el espacio es pequeño, hasta 2 personas pueden dormir en una habitación, ¿se dan cuenta? Entonces, compartir un espacio bonito, de tal manera que la familia se sienta cómoda dentro de ella, y que esa comodidad, es el ambiente, no, o sea, que no estén hacinados de tal manera que cause estrés en la familia, ¿ya? Entonces, o sea, la localización, la construcción se extiende luego para a su uso y mantenimiento de la casa. Entonces, de eso se trata, ¿ven? Ahí miren, a ver, ¿cómo ustedes construirían algo así? Miren, esa fotito que nos está indicando la flechita, miren. Terrible, miren, miren ese espacio. Ahí no entra ni una cama, ni media cama, definitivamente. Pero hay esas situaciones. Entonces, vamos a ver qué relación tiene la vivienda, ¿no? Y la salud, ¿ya? Entonces, vamos a ver sobre esto, la relación vivienda-salud. Bien. Bien, en la vivienda salud, definitivamente, cuando se habla del saneamiento, ¿no? Del agua, el desagüe, todos esos servicios, bueno, también se habla de que no hayan roedores, que no hayan mosquitos, que nos van a transmitir enfermedades. Entonces, de eso se trata, que la vivienda saludable cuente con los servicios mm, necesarios y básicos, un espacio especial donde se preparen los alimentos en forma higiénica. Bueno, la cocina, en este caso nos estamos dirigiendo a lo que es la cocina, ¿verdad? O sea, en toda la habilitación de la casa, el diseño, el espacio, cómo se distribuye de tal manera que sea cómodo para todos, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver esto, que la relación entre la vivienda y la salud muchas veces es compleja, ¿ya? Por ejemplo, las condiciones de la vivienda pueden promover o limitar la salud física, mental y social de los residentes. Cuando se dice esto, que puede promover o limitar la salud física o mental y social de los residentes, por ejemplo, si el espacio es muy pequeño y viven demasiadas personas, lógicamente que en el aspecto psicoemocional, mental, va a producir mucho estrés en las familias. Entonces, es lógico que el espacio es muy pequeño para demasiada gente. Entonces, eso va a causar mucho malestar en la familia, ¿no? Y se va a ver van a vivir mucho estrés. Bien, ahí, por ejemplo, vamos a ver también que la situación de precariedad de la vivienda afecta la salud de millones de personas en los países de América Latina y el Caribe. Entonces, ahí está, más o menos, ¿no? Ahí dice, ¿cuántas familias no cuentan con un techo para vivir o habitan en viviendas de mala calidad? Hay un gran número todavía, jovencitos. A pesar de que Perú es un país muy grande, todavía hay ese problema. Afecta a las poblaciones más pobres y a los más vulnerables, ¿verdad? Entonces, lógicamente, ¿quiénes vienen a ser los grupos más vulnerables, no? Los niños menores de 5 años, las personas que padecen enfermedades crónicas como el VIH, SIDA u otras enfermedades, ¿no? Las personas discapacitadas, los adultos mayores, porque pasan la mayor parte del tiempo en la vivienda, ¿se dan cuenta? Entonces, la mortalidad infantil también puede estar asociada con la mala ventilación de la vivienda. Definitivamente eso no lo podemos discutir. Es muy importante que las viviendas estén bien ventiladas. Entonces, la ventilación de la vivienda es muy importante. El uso doméstico de combustibles sólidos, por ejemplo, de las leñas, ¿no? Para cocinar los alimentos, el consumo de tabaco, porque a veces vas a encontrar personas dentro de la familia que consumen el tabaco, el consumo de productos químicos, plaguicidas, todo eso va a exacerbar infecciones respiratorias o las IRAS, que son las infecciones respiratorias agudas y que pueden causar también intoxicaciones en las personas que viven ahí, en esos domicilios, ¿no? Entonces vamos a ver también que, por ejemplo, ahí, ¿no? También vemos que aproximadamente el 9% de las muertes de niños menores de 5 años
han sido registradas por infecciones respiratorias agudas. Entonces es muy importante recordar eso. También las enfermedades transmitidas por vectores, por ejemplo, ahora estamos hablando mucho del dengue, ¿no? El zancudo de la Aedes aegypti, que transmite el dengue. También tenemos, por ejemplo, la chirimacha, que transmite el mal de Chagas en ciertas regiones de nuestro país. Es decir, hay vectores que transmiten enfermedades y por consiguiente traen problemas de salud en las familias. Y ahora ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver el Trypanosoma cruzi o el Chagas en este tema que estamos conversando? Sí, tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque este vector, este animalito, tiene preferencia por las casas cuyas paredes no están bien tarrajeadas, como llamamos acá, que encuentran huequitos, hoyitos donde ellos se meten y ahí hacen sus niditos. Ellos tienen costumbres nocturnas, es decir, que cuando tú duermes, ellos salen y te pican. Entonces dejan huevitos y te van contaminando con este tipo de enfermedades, ¿ves? Entonces sí es importante hablar de ellas, porque la casa está favoreciendo la proliferación de esos vectores. ¿Se dan cuenta, chicos? Ahora, otro punto, también vamos a hablar, por ejemplo, de la tenencia segura, ¿no? Una tenencia segura de tu casa tiene muchos puntos importantísimos, ¿no? A ver, yo les pregunto a ustedes, ustedes cuando llegan a su casa después del trabajo, bueno, ahora del estudio, todos estamos estudiando dentro de casa, ¿no? Pero cuando llegan de la calle, por ejemplo, se relajan un ratito, o de repente se van a cocinar, se van a bañarse, a limpiar la casa, etcétera, etcétera, o de repente a ver una bonita película, o sea, se organizan, ¿no? Entonces, de tal manera que tú te sientes cómoda dentro de tu hogar. Y lógicamente esa comodidad, ese bienestar que tú sientes, es muy favorecedor para tu salud mental y física. Entonces, esto es muy bueno. El entorno físico y psicosocial es muy importante dentro de la familia, dentro del hogar, ¿no? Entonces, una vivienda saludable carece o presenta factores de riesgo controlados, pero puede ser, ¿no? Pero son prevenibles, ¿ya? Entonces, a través de la educación podemos nosotros ayudar esto. Bien. ¿Qué es la tenencia segura? Bien, es el derecho de todas las personas, de todos grupos, a contar con una protección eficaz del Estado ante las erradicaciones forzadas, dice ahí, ¿no? Bueno, entonces dice, por ejemplo, que las viviendas pueden ser propiedad o pueden ser alquiladas u ocupadas por sus dueños, ¿no? Es decir, muchas familias que no tienen domicilio, no tienen una vivienda, alquilan la vivienda, ¿no? Entonces pagan mensual a la persona, al dueño, y bueno, viven tranquilos, ¿no? De acuerdo a sus necesidades. Entonces, lo importante aquí es que existan pruebas documentadas que se puedan utilizar para comprobar el derecho a la tenencia de estas casas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿con qué se asocia la tenencia segura? Esto es muy importante porque el derecho de todos nosotros es contar con una vivienda segura, ¿no? Pero para esto, nosotros, de los documentos que tú puedes tener como prueba del derecho a la tenencia de tu casa, se incluyen, por ejemplo, los títulos de propiedad de tu casa, ¿no? O sea, un título formal de propiedad tanto del terreno como de la residencia, ¿me entienden? O sea, tú compraste este terreno, tú construiste esta casa, pero todo eso está registrado y hay una entidad del Estado que se llama la SUNAR, que es los registros públicos, donde tú una vez que adquiriste y tienes tu título de propiedad, lo inscribes en la SUNAR. Esto significa que esta es tu propiedad, nadie te puede sacar de ahí, porque tú estás cumpliendo con pagar todos tus derechos, todos tus servicios, etcétera, etcétera. Vives tranquilo, ¿ve? Entonces, de eso se trata, ¿ya? Es decir, que tiene que haber un documento legal que pruebe un acuerdo de tenencia y ese es el título de propiedad. O en el caso que si yo alquilo este domicilio, tiene que haber un contrato formal de alquiler, ¿se dan cuenta? Y esto lo hacen a través de un abogado. Bueno, entonces, todo esto, y se hacen con pagos de impuestos y todo lo que debe hacerse, ¿no? Entonces,
La tenencia insegura está asociada con síntomas de estrés, de ansiedad, depresiones. ¿Por qué? Porque en algún momento va a venir el dueño y si tú no estás cumpliendo con pagar y todo eso, te van a sacar definitivamente, ¿no? Por eso que te explica que te produce estrés, ansiedad. Bien, por ejemplo, la tenencia insegura de una casa perjudica más a nosotras las mujeres, que somos más las que estamos muchas veces más tiempo en casa, ¿no? Aunque hoy día hombres y mujeres salimos a laborar, pero muchas veces, ¿no? Por ejemplo, es muy importante que tener presente esto, ¿ya? Por ejemplo, también hay otro problemita, que a veces tú tienes una casa, ¿no? Con tu pareja, pero muchas veces no están legalmente casados. Entonces, ¿qué sucede? El hombre dice, ah, bueno, me voy, me busco a otra y te vas tú, y situaciones feas. Entonces, ¿cómo pues? No puede ser. Entonces, para evitarse ese tipo de situaciones hay que legalizar también formalizar nuestras situaciones, ¿no? Bien, también vamos a ver, por ejemplo, aquí la ubicación segura. A ver, tú construirías una casa, una gran inversión de tantos años de sacrificio, de años, cerca a un río, por ejemplo, en la cual, por ejemplo, en esta zona de Ica, una vez llueve, aunque sea un día al año, pero cuando llueve, llueve fuerte, y vienen avenidas de aguas, y se sale el río, y situaciones así, y cuando tú estás cerca al río, lógicamente tu vivienda se va a ver afectada. Entonces, lógicamente que la ubicación de tu casa tiene que ser segura, ¿no? En un lugar y cuyo diseño y estructura sea adecuada y los espacios suficientes para una convivencia sana de toda la familia. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, ¿no? Por ejemplo, la ubicación de las viviendas debe reducir al mínimo la exposición a contaminantes químicos provenientes de industrias o fábricas que hayan cerca, o vertederos de residuos sólidos, líquidos, contaminantes, etcétera, 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 ¿no? O también ruidos, ¿no? Muchos ruidos que molestan, o también la presencia de antenas electromagnéticas, ¿no? Por ejemplo, hoy tenemos muchas antenas de las empresas de telefonía celular, etcétera. Entonces, todo eso irradia a las familias que se encuentran cerca de esas zonas. ¿Ve? Y lógicamente, al ser irradiado por esas ondas electromagnéticas, definitivamente que esas familias a la larga van a tener problemas de salud, y problemas de salud muy serios, ¿ya? Bien, otro problema también son los peligros de fenómenos naturales, ¿no? La lluvia, las inundaciones, los terremotos, si estás en zona volcánica, las erupciones volcánicas, en fin, ¿no? Entonces, por ejemplo, también la ubicación inadecuada de la vivienda también está asociada a un incremento del riesgo de contraer enfermedades respiratorias, cardíacas, también el cáncer y trastornos neuropsiquiátricos, ¿no? Por la exposición a compuestos tóxicos. Depende del lugar. El diseño y la estructura de la vivienda dependen también de las condiciones sociales, económicas y ambientales y sobre todo las preferencias culturales que tenga esta familia. Bien, ahora vamos a ver que también sucede que tú construyes tu casita, pero que muchas veces hay defectos en el diseño y la estructura de la vivienda. Por eso es muy importante que cuando tú decidas construir tu vivienda, ya tú tienes tu terreno y empiezas a la construcción, hacer planos con un ingeniero civil. Es la persona, es el profesional que está en la capacidad de poder hacer esos planos. De tal manera que ellos te diseñan un espacio muy bonito, muy bien distribuido, para que sea una casita bien cómoda. Entonces busquemos a ese profesional para que nos ayude en la planificación y cuando empieza la construcción esté presente en ella para que se vean como les digo, cuando se preparan los materiales y todo eso para que sean las cantidades adecuadas, no aquellas que de repente en el primer temblorcito de 5 grados se cayó, ¿no? Entonces, lógicamente se tiene que tener la presencia de estos profesionales que van a verificar que la construcción es la adecuada. ¿Mm? Bien, también, por ejemplo, aquí cómo debe ser la ubicación, ¿no? de las viviendas, ¿no?
como le decía, buscar una zona segura, adecuada, bien ubicada y bien distribuida, ¿no? A ver, ya. A ver, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de una ubicación inadecuada de la vivienda, no? Por ejemplo, lógicamente, al estar en muy mala ubicación o construcción, va a traer problemas al hogar, definitivamente, ¿no? Como le digo, en la primera lluvia o en el primer temblor, se cae, ¿no? O se inunda en el otro caso. Entonces, tiene que ser muy bien planificada, muy bien preparada, y aquí tienen que entrar a tallar los profesionales de la construcción civil, de tal manera que tú tengas una casa cómoda, confortable, bien distribuida, bien ubicada, legalmente obtenida y sobre todo que es una casa, es una inversión de toda la vida, porque una casa no es para un día o 2 años, es para toda tu vida, ¿no? Entonces, de eso se trata. Entonces, la ubicación inadecuada va a traer consecuencias. ¿Ven? Mira, ahí también esa foto, miren, de casas que están construidas cerca a cauces de ríos y que lógicamente el río, cuando no tienen la preparación adecuada, va ¿no? erosionando el terreno de la base de esta casa y miren lo que pasa ahí, observen, ¿ven? Aquí miren, se va a caer, ya no lo sostiene nada, definitivamente se va a ver un derrumbe ahí. Entonces, ubicación segura es muy importante, ¿no? Ya, ahora, ¿de qué depende el diseño? El diseño depende, lógicamente, de la forma del terreno, del entorno y del profesional que elabore ese plano para tu vivienda, ¿no? La ubicación, ¿no? La ubicación segura, diseño de estructura adecuada y espacio suficiente para una convivencia sana, definitivamente. Bien, ahí estamos. Ajá. Ven, miren, hay una ideita más, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí, miren, una chiquitita, ven, miren, aquí, esto está malo, ¿no es cierto? Definitivamente nunca en la vida vas a colocar alimentos donde hay tóxicos o venenos, ¿verdad? En la vida, ¿no es cierto? Entonces, estos productos de aquí, que son muy peligrosos para la salud de las familias, esto debe estar ubicado en un lugar lejano de los alimentos y con llaves, si es posible, de tal manera que no vaya a haber errores y problemas porque han ocurrido esas situaciones, ¿ya? Entonces, estos productos no deben estar dentro del domicilio, o sea, o dentro de la cocina, digamos, porque es muy peligroso por los mismos olores, los mismos químicos que contiene. Entonces, todo eso va a traer problemas, ¿no es cierto? Ahí está, miren. A ver, ¿ustedes les gustaría que con la justa frente a la cama aquí, miren? Definitivamente no, ¿no es cierto? Mira, no tienes espacio de ni cómo arreglar la cama, ¿ven? Definitivamente muy incómodo, muy pequeño, ¿ven? No es confortable, lógico, ¿ven? Entonces, ¿cómo deben ser los espacios de la vivienda? Que tengas comodidad para moverte de un lugar a otro, si se trata de la habitación, cómo vas a arreglar tu cama, que tengas espacio para moverte y arreglar tu cama, mantenerla limpia, ordenada, la habitación, los pisos, todo limpio, ¿no? Entonces, los espacios de la vivienda deben ser un poco amplios de tal manera que te permita movilizarte adecuadamente y mantener tu vivienda, ¿ok? ¿No? Ahora, todos sabemos qué es el hacinamiento. El hacinamiento es un gran problema. ¿Por qué? Porque va a producir mucho estrés en las familias. El hacinamiento es cuando hay un espacio muy pequeño para demasiada gente. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto va a causar estrés en las familias, ¿ya? ¿Ven? Por ejemplo, ahí, miren, cuenten, son como 10 niños, creo, 8 más o menos. En una cama están, ¿ya? ¿Qué son los asentamientos precarios? Bueno, estos asentamientos precarios vienen a ser grupos de casas que no cuentan con los servicios básicos como agua, desagüe, que son básicos, y la eliminación, o sea, el desagüe, ¿no? Entonces, estos son los
asentamientos precarios que lógicamente van a traer problemas de salud en las familias, ¿ya? Bien, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias del espacio reducido por persona? Que va a causar mucho estrés psicoemocional en las personas. No hay la comodidad adecuada. De repente tú quieres ver una película, el otro quiere escuchar música, el otro quiere bailar, el otro... Entonces no se ponen de acuerdo y va a haber mucho estrés en esa familia. Y como consecuencia del estrés van a haber depresiones, ansiedades, o sea, enfermedades psicosomáticas, XXX, ¿no? Entonces, todo trae como consecuencia ese problema. La presencia, por ejemplo, de insectos, de roedores, ¿no? De bichos, por ejemplo, de la pulga, ¿no? A veces yo veo que mucha gente les encanta tener perros, unos perros grandes en 80 metros cuadrados, pobres animales. ¿Cómo están? Tienen hasta 3, yo he contado, hija, 3 perros en una casa grande. Dios mío, cuando abren la puerta se siente un olor espantoso y viven como 9 personas. Realmente qué terrible es ese ambiente. Entonces, si solamente yo que lavo la vereda y cuando abren su puerta, ¡uf! Terrible. Entonces, es terrible. Los animalitos necesitan espacio, también hay que respetarlos. Si tú amas un animal, no lo puedes tener en una situación así. Y es lógico, si tú amas a tus hijos, tampoco puedes tenerlo en una situación así. Ahora también vemos, por ejemplo, los servicios básicos de buena calidad. Eso es muy importante. Una vivienda debe tener acceso a los servicios básicos y contar con las facilidades necesarias para proteger la salud de la familia, de los que residen en esa. Por ejemplo, la agüita, como habíamos dicho. Bien, aquí ya nos han puesto también la luz eléctrica, el gas, las comunicaciones como el teléfono. Pero ahora todo el mundo tiene teléfono, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias de la falta de servicios básicos? Bueno, es lógico. Si no hay agua, van a haber problemas de salud. Porque no hay una buena higiene, no hay un buen aseo, no se lavan bien las manos y por consecuencia te estás llevando enfermedades a través de las manos sucias. Entonces, el agua es muy importante, pero tampoco la desperdiciemos. También tiene que haber una cultura del cuidado del agua en nuestros hogares, porque el hecho de que tú la tengas no quiere decir que la botemos. Hoy en día, las empresas del agua, por ejemplo, nos tienen con medidores, lo que significa que cuando yo abro un cañito para utilizar esa agua, el medidor empieza a correr, ¿se dan cuenta? Es igualito como la luz eléctrica. Hay un medidor que contabiliza mi consumo, igualito es en el agua. Entonces, cuidemos el agua, que es un recurso natural que se está agotando. Tomemos conciencia y eduquemos a las futuras generaciones con respecto a lo que es el cuidado del agua. La napa freática del agua, que es los ríos subterráneos en esta zona de Ica, por ejemplo, se están profundizando más, lo que significa que cuando abren un pozo, el agua ya no se encuentra a 10 metros o 20 como era hace muchos años atrás. Ahora se encuentran hasta 40, 50 metros de profundidad. Entonces va a llegar un momento en que ya no va a haber agua. Entonces tomemos conciencia y eduquemos a las familias para que no boten el agua. En el verano yo veo que la gente saca unas piscinas de plástico que las detesto porque la gente no piensa y botan el agua todos los días y no malogran las pistas. Entonces eduquemos, porque a través de la educación ayudamos a que el ambiente donde tú vivas sea mejor. Entonces, definitivamente, si no hay buenos servicios básicos, va a haber problemas de salud. Lógico. Ahora, ¿cómo deben ser los combustibles que hayan dentro de tu hogar? Por ejemplo, el gas natural es un recurso muy bueno, que ya también llega con un medidor, ¿no? Tú cuentas con un medidor y consumes de acuerdo a tu necesidad. Tiene un costo que te llega mensual un recibo, tú pagas tu recibo, pero tienes esa bendita comodidad. Y ya no estás cargando balones de gas ni nada de eso, que si viene el señor del gas o no viene, es un problema. Entonces, los combustibles no deben contaminar. El gas natural es un gas, su nombre dice natural, y no contamina. Es muy limpio. Y es bueno. Bien, por ejemplo, ¿qué es un combustible? ¿No? Es toda sustancia que emite o desprende energía como por combustión, controlada
o puede ser escisión nuclear capaz de plasmar su contenido energético en trabajo. Es también cualquier sustancia capaz de arder en determinadas condiciones. Por ejemplo, un papel puede ser combustible, un cartón puede ser un combustible, un pedazo de leña es combustible, ¿se dan cuenta? El gas, la gasolina, todo eso son combustibles, ¿no? Son materiales combustibles. Por ejemplo, hay clasificación de esos combustibles. El fuego tipo A son fuegos materiales sólidos, de naturaleza orgánica, donde la combustión se realiza normalmente con formación de brasa, por ejemplo, las maderas, tejidos, etcétera, ¿no? Cartones, papel. También vamos a ver fuego de tipo B, fuego de líquidos o sólidos licuables como la gasolina, grasas, que son inflamables. Tenemos de tipo C, que son fuegos de gases, por ejemplo, el butano, el gas natural, son combustibles, ¿no? Y también vamos a ver, por ejemplo, que habiendo estos buenos servicios, ¿no? De buena calidad, lógicamente, va a haber y vamos a contar que las familias de ese domicilio se van a encontrar en buen estado de salud. Cuando se cuentan con todos estos servicios básicos, definitivamente estás asegurando la salud de tu familia a través de tu vivienda saludable. Entonces, esos servicios básicos son muy importantes para poder obtener una buena calidad de vida en tu domicilio saludable. Bien, por ejemplo, también es muy importante recordar que tu casa esté bien organizada, bien arreglada, porque el hecho de que esté la ropa tirada por aquí, por allá, las cosas por aquí, por allá, también causa mucho estrés. Por eso organicémonos, ordenemos, y vas a ver que te vas a sentir muy bien. Entonces, todo eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, tener demasiadas cosas por gusto ahí también no es algo muy saludable, ¿ya? Bien. Entonces eso hay que tenerlo presente, no olvidarlo, ¿ya? Muebles, utensilios domésticos y bienes de consumo seguros y eficientes. Vamos a verlo, por ejemplo, estos deben elegirse teniendo presente la seguridad y la eficiencia de los mismos, ¿no? Ahí está. Bien, por ejemplo, en esto de los muebles, por ejemplo, vamos a hablar, mire, que hay hogares donde hay fogones, donde se consume la leña, se cocina con leña, ¿no? Entonces, estos queman combustibles sólidos, ¿no? Y incrementan el riesgo de contraer enfermedades respiratorias, como lo habíamos dicho, o incluso otras veces quemaduras o irritación en los ojos, dolores de cabeza y de espalda. Entonces, traen problemas, ¿no? Bien, la tapicería de los muebles, cortinas, alfombras pueden tener materiales sintéticos que se incendian fácilmente, que también tener mucho cuidado, o también despiden emanaciones tóxicas y en particular las alfombras pueden ser un importante reservorio de alergenos y polvo. Eso significa que para las personas sensibles, alérgicas, es un gran problema, ¿ya? Entonces, si hay personas con asma en el domicilio, prohibido animales y prohibido alfombras y polvo en el medio ambiente, definitivamente, así es. Bien, entonces también vamos a ver un entorno adecuado para que promueva la comunicación y la colaboración de la familia saludable que vive ahí, ¿no? Estas características sociales y físicas del entorno alrededor de la vivienda o vecindario son muy importantes para proteger la salud y el bienestar de los moradores. Ya, si tu casa, por ejemplo, cuenta con un jardincito, bueno, tenerlo lindo, cuidadito, entonces de tal manera que te brinda aire puro, frescura, y tú estás ayudando a cambiar las temperaturas en el medio ambiente. El verano en Ica, por ejemplo, es muy caluroso, pero si tú has sembrado un árbol frente a tu casa, entonces esto va a ayudar a que refresque el medio ambiente. Es muy saludable, ¿ya? Entonces, esto es muy importante, que este entorno sea saludable. Muchas veces en las ciudades, por ejemplo, en el centro de Ica, cuando hablamos de zonas urbanas, nos enfrentamos con problemas también de ruido, ¿no? Hay mucho ruido.
Hay mucha contaminación del aire, ¿no? Por la combustión de los motores de los autos. También hay congestión, peligros del tránsito que te pueden atropellar. Hay mucha delincuencia y también aislamiento social, ¿no? Los entornos rurales se enfrentan con problemas de falta de servicios sanitarios y de apoyo social y aislamiento social. Entonces, tanto el asentamiento precario como el planificado tienen sus problemitas, pero es cuestión de organizar a la comunidad, ¿no? Eh, Vecindarios no adecuados física y socialmente están asociados con un aumento en la mortalidad general, del número de casos, ¿no? A veces de niños bajos de peso al nacer, accidentes o enfermedades cardiovasculares, etcétera, ¿no? Entonces, también depresiones, ansiedades, que son enfermedades psicoemocionales. Bien, entonces todo eso puede acarrear esto, ¿no? Bien, también, por ejemplo, ocupar un nuevo suelo más alejado del centro, sin servicios, y muchas veces en condiciones que aquellas zonas ocupadas por los padres, a veces que no cuentan con los servicios, bueno, habitar en lugares de la vivienda que los padres o parientes en condiciones de precariedad y hacinamiento no va a traer mucho bienestar, definitivamente, ¿no? Entonces es preciso contar con un entorno estéticamente agradable, ¿no? Que cerca a tu zona haya un parque, donde hayan plantas, que se pueda respirar aire puro, que no haya mucho ruido, ¿no? Entonces, vemos hoy día, veo que aquí en Ica proliferan mucho los perros, demasiados perros, y los dejan sueltos para que defequen en las calles, se miccionen en las calles, de tal manera que eso lógicamente va a traer un ambiente asqueroso. Entonces, yo creo que si tú tienes un perro es como un hijo más en la familia. Entonces, hay que preocuparse por eso. Si tú sales con el perro a la calle, no vas a salir para que defeque en la calle. Mire, en Estados Unidos, bueno, es otra cultura también definitivamente, pero de ellos debemos aprender. Hay parques para perros. Ahí la persona paga sus dólares para entrar y ahí los perros se juegan, todo eso. Y si se defeca, cada dueño va y recoge las heces de sus perros. Ellos van con una plantita chiquititas, como esa de jardín, con su bolsita, ahí van llenando las heces del perro y la dejan en unos contenedores que son para ahí, o sea que ahí lo recogen después del servicio de la basura, ellos, ¿no? Entonces, es parte de la cultura. ¿Por qué no podemos avanzar nosotros en eso? Si yo no puedo tener un perro, pues ¿para qué lo voy a tener sufriendo? Los tienen a veces en las azoteas, yo veo los pobres animales, qué terrible, me da tanta pena. Bueno, pero entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Si tú decides tener un perro, es como un hijo más en tu familia, definitivamente, eso no lo podemos discutir. Tenerlo limpio, con sus cuidados de veterinario, porque los animales también tienen sus parásitos, sus enfermedades, cortarle su cabellito, su pelito, hay un montón de cuidados que se le hace, así como tú cuidas a tu hijo, igualito, es un hijo más en la familia. Entonces, el tener un perro no quiere decir, pues, que porque es un perro lo voy a dejar así a la deriva, no, señores, es un hijo más en la familia. Entonces, ¿con qué problemas se enfrentan los entornos urbanos y rurales? Es lo que estamos conversando, ¿no? Muchas veces la gente que no sabe vivir en comunidad ensucian las calles, van comiendo, van tirando terriblemente, uno limpia, ellos ensucian y no aprenden. Es bien triste, bien triste. Por eso tenemos que educar, educar, educar y educar. Miren, ahí están viendo, por ejemplo, una avenida como tipo Javier Prado, en Lima, terriblemente congestionada con tránsito vehicular. Miren la gran contaminación que nos presenta esta avenida. Estas son en horas puntas, ¿ven? Las horas puntas cuando la gente está saliendo a trabajar o que ya salieron del trabajo también para regresar a sus hogares. ¿Se dan cuenta? Ese es vivir en zonas urbanas, ¿no? Entonces, todo eso causa y produce estrés en las personas, ¿no? Bien, entonces, ven, ahí mire, por ejemplo, esta casita, qué linda, ¿no? Estas son típicas de la sierra peruana, miren, qué bonita, ¿no, chicos? Me encanta, qué bonita, mira, al fondo se ven los cerros, el cielo limpio, hermoso, qué bonito. Bueno, ahí vemos también otras alternativas de aquellos que nacieron en asentamientos precarios. Muchas veces sucede que el ambiente donde tú vives, donde esto forma, lógicamente, tu vida, ¿no? Por ejemplo, si vivimos muy hacinados en la vivienda,
Ese hacinamiento produce estrés, depresión, ansiedades, ¿ya? Y en los niños, si no está bien distribuido el ambiente, lógicamente su psicología del niño se va a ver afectada, ¿ya? Por ese estrés. Entonces, está comprobado, ¿ah? No es invención mía. Entonces, eso está comprobado. Entonces, yo creo que las viviendas, de acuerdo a la extensión, el espacio vital de ellas, debe ser de acuerdo al número de personas que viven allí. No podemos hacinar a las personas en un domicilio pequeño y encima con animales. Es muy peligroso porque muchas veces a los animales no los vacunan, no los desparasitan. Definitivamente las personas van a adquirir enfermedades que son transmitidas también por los animalitos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bien, entonces eh, ocupar un nuevo suelo más alejado del centro, muchas veces, como les decía, por lo económico, o por lo que es de papá o de mamá, y no pago alquiler, me voy a vivir allí. Entonces tampoco eso no es. Ven, ahí están viendo, por ejemplo, cómo empiezan los pueblos jóvenes, ¿no? Como acá los llamamos, o asentamientos humanos, ¿ven? Encuentran un terreno libre y también ahí entran en juego los traficantes de terrenos, esa es la típica en el Perú. Entonces, hay muchos problemas, ¿no? Bien, aquí, por ejemplo, habitaciones, habitar en habitaciones de la vivienda de los padres o parientes en condiciones de precariedad de hacinamiento va a causar mucho estrés en las familias, mucha gente en lugares pequeños, definitivamente. ¿Cómo deben ser los entornos urbanos? Saludables, con plantas, espacios abiertos, parques, ¿no? Que tengan jardines, que definitivamente nos ayuden en ese espacio saludable que todos anhelamos, ¿no? Respirar un aire limpio, sin contaminación. Bien, eso es lo que todos queremos. Bien, aquí vamos a ver, por ejemplo, también los hábitos de comportamiento, ¿no? Los hábitos de comportamiento que promueven la salud. Por ejemplo, vamos a ver, ahí está, para que la vivienda sea saludable, también es muy importante sentir que se pertenece a ella, definitivamente. Esto es muy importante, que es el lugar donde tú habitas, ¿no? ¿Cómo se promueve de manera eficiente y eficaz hábitos de comportamiento saludable? Bueno, eso es a través de cuidado, ¿no? De tu calidad de vida, tus hábitos saludables, tu medio ambiente, tus estilos de vida que sean saludables, tu comportamiento saludable. Y, lógicamente, esto va a ayudar a que tus hábitos y comportamientos sean saludables. ¿Qué significa una vivienda adecuada? Es aquella que planificamos, que la hacemos con un profesional que es el ingeniero civil, que nos ayuda a planificarla, a distribuir el espacio de tal manera que sean espacios agradables, cómodos y muy saludables para las personas que vivimos en ella, ¿no? En esa casa. Entonces, es muy importante que esta tenga, siempre busquemos la ayuda de un profesional en construcción, ¿no? O sea, el ingeniero civil, por ejemplo, la persona que se encarga de elaborar los planos para que tú puedas tener tu casita, ¿no? ¿Y por qué es importante? Definitivamente, ¿ves? Ahí, mira, tú ves una escuela, la casa, tu casa y tu trabajo, ¿no es cierto? Son ambientes donde tú estás mucho tiempo. Entonces, todo eso, donde convivimos los humanos, ¿no? En el curso del ciclo de tu vida, es tu escuela, tu trabajo o tu casa, ¿no es cierto? Tu vivienda, en fin, son todos los lugares donde por donde tú caminas, por ejemplo, tu parque, tus veredas, que estén limpias, ¿no? Con jardincito, con flores, qué bonito, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué significa el concepto de ambientes y entornos saludables? Por ejemplo, aquí vamos a ver, miren, ahí miren, por ejemplo, cómo funcionan las redes de saneamiento básicos. Aquí estamos hablando del agua. Bueno, aquí en Ica tenemos una empresa que se llama Mapica. Y aquí ustedes están viendo también, miren, por ejemplo, este es en otros países del mundo, donde como cuentan con los servicios de agua, miren, ¿ve? El agua es vida, entonces, como es vida, nosotros debemos saberla cuidar, conservar y sobre todo adquirir esa cultura de prevención y de cuidado del agua. ¿Por qué? Porque es un recurso natural que se está agotando. El día que no hay agua, no hay vida en la tierra, definitivamente. Bien, entonces aquí vamos a ver, ay, agua bendita.
Por ejemplo, nuestra casita es el lugar donde crecemos, aprendemos a vivir en familia, en sociedad, y por lo tanto, por ejemplo, debe cumplir, por ejemplo, con estos pasos, miren, que sea una tendencia segura, que sea confortable, ¿no? Que tiene sus redes de apoyo, por ejemplo, tiene su ambiente físico adecuado, con su techito seguro, sus paredes seguras, un buen suelo, que hagan un buen estudio del suelo, del estado del suelo, que cuente con los servicios básicos, pero para ello pues hay que trabajar duro, ¿no? Sus equipos, sus mueblecitos que te van a brindar esta comodidad que todos anhelamos. Así es, jóvenes. La unión hace la fuerza, el trabajo hace la fuerza y el progreso, ¿no? También vemos, por ejemplo, que fase para el proceso de promoción de vivienda saludable. Por ejemplo, vamos a ver la primera fase. Esta van a ver ustedes que la sensibilización, ¿no? Que consiste en diversas actividades de comunicación e información que permitan despertar el interés, motivar a la participación y lograr el compromiso de todos los actores que consideramos importantes en el programa. ¿Quiénes somos los actores? Aquí está toda la comunidad incluida, ¿no? Definitivamente los líderes, las personas de la comunidad. Y en el caso de las familias, ustedes, ¿no? O si están ustedes viendo con sus padres, sus hermanos y ustedes. Ahora, si tú estás viendo con tu esposo, con tus hijos, ¿no? O sea, tú formaste otro núcleo familiar, ¿ven? Entonces, todo es el compromiso de todos, comprometernos en esa fase de sensibilización, ¿ya? O sea, de preparación, a través de preparación de reuniones, ¿no? Identificación de los asentamientos, coordinación, ¿no? Con todas las personas indicadas y que van a convocar a reuniones en las cuales se van a tomar acuerdos. La segunda fase viene a ser la de planificación. O sea, la ACS vienen a ser los agentes comunitarios de salud, ¿no? Y toda la familia. En la segunda fase viene a ser la planificación. Aquí se realiza el diagnóstico familiar, que consiste en analizar la información que se obtiene de una ficha de autodiagnóstico familiar, necesidades de aprendizaje en salud, ahí está. Ahí está. Y bueno, también vamos a tener presente, ¿no? Que a través de esto vamos a hablar de alimentación, nutrición saludable, higiene, ambiente, promoción de la salud mental, cultura de paz y buen trato, salud sexual y reproductiva, habilidades para la vida, actividad física y seguridad vial y cultura de tránsito. Eso es muy importante, ¿no? En la tercera fase de la ejecución, o sea que ahí se promueve comportamiento saludable para desarrollar los conocimientos y habilidades para el autocuidado de la salud en la familia. Es muy importante, ¿ya? Entonces, todo esto se trabaja de tal manera que, ahí está, por ejemplo, se desarrolla el plan de promoción de la salud de las familias y vivienda con acciones orientadas hacia la solución de los problemas de salud, priorizando las necesidades de aprendizaje en salud y el mejoramiento de la vivienda de las familias participantes. En la cuarta fase vamos a hacer un seguimiento, ¿no? Monitoreo y evaluación, ¿no? ¿De qué? Estas acciones, por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, las acciones de monitoreo y evaluación, ¿ya? Monitoreo y evaluación son, aquí vamos a ver las acciones de monitoreo y evaluación que son transversales a toda la fase de implementación, buscando que todos los actores involucrados participen activamente en estos procesos. Entonces, vamos a ver nosotros que es muy importante establecer, ¿no? Identificar las acciones del plan, definición de las actividades, socializando el plan, la elaboración de una agenda de trabajo, también establecer un cronograma de monitoreo de las familias, eso es muy importante, para poder tomar, que todas, invitarlos a ellos para que participen activamente, porque todo va en bienestar de ellos mismos, ¿ven?
Entonces, esto es muy importante tener presente. Bien. Bien, chicos. Entonces, aquí ustedes se han dado cuenta que, a ver, qué importante, ¿no? Es trabajar con ese anhelo, ese deseo de que nosotros obtengamos una vivienda saludable, una vivienda segura, que me permita crecer y desarrollar como persona a mí y a mi familia. Entonces, para eso hay que trabajar duro, ¿no, chicos? Entonces, es muy importante conocer la importancia. Ya ustedes han visto los pasos que debemos seguir para poder obtener y tener y luchar por una vivienda saludable. A veces nosotros nos demoramos muchos años en obtener una vivienda de este tipo porque cuesta mucho. Entonces, el trabajo es muy fuerte y los costos son muy altos, pero para eso estamos nosotros trabajando, estamos estudiando porque queremos mejorar nuestra vida y al mejorar nuestra vida, mejoramos nuestra calidad de vida definitivamente, la obtenemos a través de esta vivienda saludable. Es aquella vivienda que nos va a permitir que nosotros crezcamos, desarrollemos saludablemente, tanto física como mentalmente o psicoemocionalmente. Porque si la vivienda no es saludable, es todo lo contrario, ¿no? Nos va a producir estrés, depresiones, situaciones muy incómodas que no nos van a permitir desarrollarnos adecuadamente. Entonces, por eso es que estamos aquí, estamos aprendiendo, estamos estudiando para mejorar nuestra vida. El hecho de que tú vas a ser un profesional de la salud, logres tu objetivo en la vida, es muy importante porque de esta manera tú desde ya estás trabajando en ello, porque tienes un objetivo, ser profesional de la salud. Y esto es muy importante. Recuérdalo, es muy importante. Ya tú lo empezaste, síguelo estudiando, sigue luchando, sigue trabajando en ello para que logres tu objetivo en la vida. Y vas a ver que el día que tú tengas tu título profesional y salgas a laborar a un centro, a un hospital, etcétera, te vas a sentir realizado como persona, como profesional. Eso es muy importante porque te enriquece. Entonces, y lógicamente, el hecho que tú trabajes, vas a ganar tu dinero, vas a disponer de ese dinero y vas a obtener también, vas a tener la capacidad para poder obtener una casa segura, saludable, en la cual crezcan tus hijos, ¿no? Tu familia se desarrolle y crezcan saludablemente. Muy bien, Ananculí. Una vivienda saludable nos brinda un ambiente físico adecuado y sin riesgo de inundaciones. Definitivamente, Ananculí, muy bien. Entonces, de eso ya lo sabemos, ¿no? Porque aparte de que la parte física tuya, también está la parte psicoemocional, que es muy importante, ¿no? Nuestra salud mental. Entonces, el tener una vivienda segura es muy bueno, es muy saludable definitivamente y nos va a ayudar a crecer, ¿no? A ver, vamos a ver nuestro chat. ¿Qué me preguntan por acá los jóvenes? Ah, ya, hijita. Ya, Nicole. A ver. Muy bien, señorita. Muy bien. Entonces, a ver, ya. A ver, ¿qué más? A ver, quiero ver participación de mis chicos. A ver. Ya. Bien, entonces es muy importante porque ya definitivamente el luchar, el trabajar para obtener una vida saludable, ya hemos avanzado bastante. Entonces, ustedes sigan forjándose ese futuro, sigan trabajando en ello, logren su objetivo en la vida y se van a sentir muy bien realizados cuando lo logren todo esto que se han prometido ustedes, ¿no? Entonces, el trabajar por una vivienda saludable, un hogar seguro, una tenencia segura, es muy importante, chicos, ¿ya? Entonces, no olvidemos, el día que ustedes laboren,
en un centro de salud, un hospital, una clínica, ya se van a dar cuenta de todo esto. Bueno, ya lo estarán viviendo también porque muchos trabajan, estudian y lógicamente están trabajando por mejorar su vida, su futuro. De eso se trata. Bien, chicos, ¿alguna preguntita a ver en el chat? Bien. A ver. Sí, servicio básico, el agua, ya que necesitamos agua para cocinar, asearnos y así evitar infecciones y enfermedades. Muy bien, Maciel, Nicole, muy bien. Las condiciones de vivienda han sido reconocidas hace tiempo como una de las principales determinantes sociales de la salud humana. Muy bien, ¿se dan cuenta? Lógico. Miren, les voy a comentar algo. En una oportunidad con el gobierno regional salimos a las comunidades de Parcona, ¿ya? Esas que están pegadas a los cerros, ¿cómo le llaman? El parque de piedras que está por allá, ¿no? Entonces, ya ahí hay un conjunto, o sea, hay grupos de personas que viven ahí, ¿no? Han invadido esas zonas que son intangibles. ¿Qué significa intangible? Que tú no debes construir nada allí. ¿Por qué? Porque la naturaleza durante miles de años siempre ha presentado el mismo problema. La naturaleza hay que respetarla, no podemos ir en contra de ella y después no nos estemos quejando. Bien, ¿qué sucedió en esa oportunidad? Fuimos a esa zona y había ocurrido de que, que hubo una lluvia fuerte y lógicamente de las rocas cae bastante agua y se formaban lagunitas ahí y les inundaban las casitas. Entonces, pues bueno, ahí cuando exponíamos con los de la región, del gobierno regional, bueno, decíamos, pues en realidad esto se llama intangible, porque estas zonas no debemos construirlas. No debemos construirlas porque ustedes están viendo, miren, ¿ven? Se destruyen todas tus propiedades, tus muebles, todo se malogra. Entonces, ¿para qué vuelves a hacer eso? Es lógico. Si yo voy a construir una casa que es para toda mi vida, no voy a estar todos los años en la misma situación, ¿se dan cuenta? Entonces, también nos dijeron, pero esas torres de alta tensión, yo le dije, esas torres de alta tensión están más de 70 años aquí en Ica, en esa zona, le dije. O sea, esas torres no las podemos sacar porque es zona estratégica. Aquí tampoco no se ha debido construir, porque las personas que viven alrededor de estas torres de alta tensión corren el riesgo de enfermedades cancerígenas, o sea, cánceres. Entonces se quedaban pensando, ¿y por qué no las sacan? No, porque estas torres llegaron antes que ustedes. Esas torres van a seguir por séculos, por el tiempo. Entonces, aquí no tiene que, porque tú invadiste, van a tener que cambiar toda la geografía, todo, no. Entonces hay que respetar las zonas intangibles. Y de eso se trata también la educación, ¿no? Porque no podemos invadir zonas que están prohibidas, ¿ven? Entonces, debemos respetar porque aparte que tú estás poniendo en riesgo la salud tuya y la de tu familia, definitivamente. Entonces, hay que pensar bien, ¿no? Entonces se les explicaba eso a ellos, ¿no? No, que no sé cuánto, no, le decíamos nosotros. En realidad, aquí eso se llama zonas intangibles. Incluso tenían unos anuncios ahí, pero no, los sacaron, lógicamente, pero ahí construyeron. Y ahí es un problema, pues, porque definitivamente es un problema porque todos los años tenían ese problema de las inundaciones cuando llueve fuerte, ¿no? Entonces lo van a tener por siempre. La naturaleza es sabia. Por miles de años ha tenido el mismo curso y nosotros no podemos cambiarlo. Es lo que ocurrió acá en la zona de Yaurilla, no sé qué sitio de Cadica, que hubo una empresa constructora que hizo una casa justo en un cauce, en una sequía, hicieron casas. Vino una lluvia fuertísima y formó bastante agua porque es clima de desierto, inundó la casa, destruyó todas esas zonas. ¿Y qué pasó? Reclamaban, bueno, ahí sí yo estoy de acuerdo que reclamaran porque es lógico, el que compró no sabía de esta situación, el que construyó sí sabía. Entonces, yo les recuerdo, averigüen bien, para una tenencia segura, la ubicación segura es muy importante, porque no podemos construir donde hay un río o una sequía que por miles de años ahí ha estado el cauce. Siempre la naturaleza tiene su desfogue, siempre la naturaleza va a seguir ese ritmo, esa ruta. O sea, nosotros no podemos ir en contra de la naturaleza. A la naturaleza hay que respetarla, porque las fuerzas, los fenómenos naturales son tan intensos que nosotros somos una minucia al lado de ellos. Entonces, la naturaleza es muy sabia y debemos respetarla.
Entonces, bueno, chicos, a ver, Muñante me dice, sí. Bien, muy bien, señorita Muñante, definitivamente. Enseñemos con el ejemplo. Así es, jovencita. Y ustedes van a ser profesionales de la salud. Entonces, enseñemos con el ejemplo. Por ejemplo, les cuento, aquí en mi zona hay personas muy, ¿qué les puedo decir? Muy descuidaditas, ¿no? Entonces, ensucian, los animalitos se orinan, defecan. Entonces yo con frecuencia estoy limpiando, barriendo mi jardincito, que se ve cuidadito y todo eso para que aprendan, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya varias personas de mi zona están aprendiendo a, a limpiar su veredita, a limpiar, a lavar, porque a veces los animales se ensucian. Entonces, de tal manera que tú vives en una zona limpia, porque es lo que tú quieres, ¿no? Para eso tú te esmeras. Tú quieres vivir en una casa limpia y de afuera que huela a limpio, definitivamente, ¿no? Qué feo que tú invites a tus amigos y que encuentres la casa con pichi o ese de perro, imagínate. Y tú no tienes ni perro. Entonces no es justo, pues. Entonces ya hay personas aquí que ya están adquiriendo esos hábitos de limpieza, entonces eso es bueno, ¿ves? Tú, o sea, en mi caso yo estoy enseñando que hay que limpiar, hay que tener bonita la fachadita, hay que tenerlo cuidadito, etcétera, etcétera, ¿no? Así no seas millonario, así seas pobre. El hecho de que uno sea pobre no quiere decir que uno debe ser sucio, definitivamente. Porque ahorita, ¿quién es rico? Somos ricos. Ahora todos somos pobres, definitivamente. Entonces, el hecho de que seamos pobres no quiere decir que seamos sucios, pues jóvenes. Entonces, enseñemos nosotros con el ejemplo, ¿ya? Tú en tu zona, en tu comunidad, cada uno de nosotros en nuestras comunidades enseñemos, ¿ya? No, o sea, no boten papeles, la basura sáquenla cuando pase el camión de la basura, que recolecta la basura. Entonces, de tal manera que la gente aprende a sacar la basura en su momento, no dejarla tirada y que los perros rompen las bolsas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esa es parte de la cultura que debemos tener nosotros y como profesionales de la salud, entonces enseñar con el ejemplo, ¿ve? Y de esa manera vamos a tener más gente que participe en el cuidado de tu propia comunidad. Esto es muy importante, ¿ya? Muy bien. Los servicios de la civil. Ajá, definitivamente, y eso ya lo conocemos. Perfecto. Bien, chicos. Ya. Muy bien, señoritas. Jóvenes, ¿alguna preguntita más? ¿Alguna preguntita? Miren, jovencitos, yo les voy a pedir encarecidamente que manden sus trabajos, que no les falten notas. Mañana de 8 de la noche a 11 en punto, señorita delegada, de 8 a 11 en punto, van a entrar a desarrollar un cuestionario de evaluación. Tienen una tarea chiquitita, sencilla, para que la resuelva. Yo sé que ya estarán cansados, es natural, el estrés que estamos viviendo, la situación que estamos viviendo como que nos ha agotado. Pongan un poquito más de empeño, ya estamos terminando el curso. Y es lindo cuando terminas invicto. ¿Qué significa esto? Yo terminé, entregué mis tareas, mis exámenes, ok. Yo voy a respirar contento porque yo cumplí con mi deber de alumno. Entonces eso me va a hacer sentir bien, me hace sentir bien. Y sobre todo, que el que haya pasado libre es muy bueno porque no vas a pagar derechos de recuperación ni nada porque a nadie le sobra el dinero. Ahora el dinero falta mucho. Entonces, estudien, saquen sus buenas notas y cuando ya ustedes terminen su ciclo, terminé mi ciclo, ok. ¿Por qué? Si llevan un curso para el siguiente mes, al siguiente semestre, es una complicación porque se te va a cruzar con el curso del otro semestre, que el otro, hoy no, es un problema. Mejor lleven sus cursos en su momento, estudienlo, esfuércense y ok, no hay problema, ¿ya? Entonces, si no hay alguna preguntita, nos estamos despidiendo, jovencitos, ¿ya? Ya saben, mañana entran a su plataforma a desarrollar su examen de 8 de la noche a 11 en punto, no 11:59, no, 11 en punto, ¿ah? Una hora, un intento, se acabó. 10 preguntas, ¿ya? Y su tareita. La tareita va a estar abierta hasta el domingo 13, 13 de junio. Ya chicos, cuídense mucho
y sigan estudiando y ya vayan a su clase, porque creo que ahorita ya tienen otra, ¿no? Sí. Ya, chicos. Cuídense mucho, ¿ya? Nos estamos despidiendo. Bye, bye. Cuídense. Hasta luego, profesora. Oh, mi Saiko, ¿ese es tu bebé? ¡Qué linda! Ya, hija, chao. Nos vemos. Estudien, ¿ah?